y lo que hoy nos reunía es la celebración del Vesak. El Vesak es esta celebración que para el budismo es, bueno, es el punto de referencia, equivale un poquitito, es el nacimiento y la muerte física, que no tendría que ser la muerte física de Siddhartha Gautama, pero lo que hacen es, bueno, reconocer la aportación que él hizo. Hizo un emperador o de estos de la India, le gustó el budismo, le gustó por su simplicidad, creo que se llamaba Ashoka, y lo que hizo es hacer de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, hacer la religión de la India y luego la fue extendiendo. Hizo bastante proselitismo, creando muchísimas esculturas y centros de, digamos, de recogimiento y demás. Ahora, ¿qué hay detrás del budismo? Eso ya es otra cosa distinta, porque la técnica que utilizaba Siddhartha Gautama es muy simple y ya está en la misma esencia del hinduismo, ya estaba, que es el cultivo de la atención. Se empieza por la simplicidad de la respiración, luego se pasa al nivel sensitivo del cuerpo hasta entrar al nivel energético. Eso es lo que hay en la técnica, que es muy simple, es muy simple. Entonces, claro, él buscaba lo que llamaban la liberación, en este caso la liberación del sufrimiento, porque claro, si cogemos como referencia toda la historia de Siddhartha, ahora hago así un poquitito de introducción, porque hoy lo que quisiera es que entráramos en distintas ramas de su enseñanza, y si alguien más se incorpora, pues aquí estaremos un ratito, porque de sí, y seguiríamos un poco el juntarnos con todas las gentes que colectivamente hoy están utilizando el recuerdo y, como diríamos, el culto a las enseñanzas. Eso es el Dharma. Normalmente en la tradición budista la gente busca lo que llaman los refugios. Uno se refugia en el Dharma, que es la enseñanza, otro se refugia en el Buda. En el Buda, Buda quiere decir santo, santo iluminado, que es Siddhartha, y otros se refugian en la Sangha, son los tres refugios. La Sangha es la comunidad. Siddhartha lo que era, lo que se cuenta es que es un príncipe que en una de las profecías que se hizo sobre su nacimiento, sobre su vida, porque era el heredero de aquel reino, un reino que creo que estaba en el norte de la India, pues decían de que el día que él conociera el sufrimiento, pues se apartaría de lo que es el mundo y buscaría la forma de liberar al ser humano del sufrimiento. Y eso es lo que en principio estaban protegiendo y lo mantenían entre algodones, pues en la corte, rodeado de siempre de gente joven, de gente con salud, y que él no conociera nada, es decir, aislarlo como si fuera una especie de cúpula, eso que le llaman, ¿cómo le llaman ahora? El espacio ese de seguridad, la zona de confort. La psicología ahora esta actual le gusta llamar eso, la zona de confort, para decir que una persona está pues cómodamente y que sigue sin preocupaciones. Y se cuenta que luego él, llamado por la curiosidad, quiso salir de lo que es las fronteras, las murallas de la corte, y al salir de la corte vio que la gente pues era distinta. Había gente que estaba en un proceso doliente por alguna enfermedad, vio gente en un proceso de decadencia por el envejecimiento, y todo aquello le sorprendió. ¿Qué está ocurriendo? El mundo no es tan idílico y tan armónico como estoy viviendo dentro de la corte, en los jardines, rodeados pues allí sus musas y demás. Y entonces él lo que hizo es escaparse, es un poquitito como el clásico cuento pues de Pinocho y demás, es decir, la curiosidad le lleva a escaparse de la corte y querer ver qué era todo aquello. Al ver todo aquello, él se horroriza, ve que la gente sufre continuamente y quiere saber cómo liberarse del sufrimiento, ya que él estaba destinado a ser un gobernante, quería liberar a las gentes, digamos, del sufrimiento. Y es cuando entra en el proceso de disciplina yógica, lo que llaman la sadhana, que es la disciplina. Y ve que, bueno, que tras la disciplina pues hay toda una serie de ritos, pero que estos ritos a él lo único que le están haciendo es ocupar tiempo y dedicación.
Y entonces se fundamenta simplemente en prácticas simples de meditación para no distraerse. Y ve que la mente tiene muchos conflictos, que la mente lucha, que va y que viene. Y entonces él hace su propuesta. La propuesta es de estar inmóvil en meditación y no levantarse hasta que no haya conseguido la respuesta total de cómo liberarse del sufrimiento. Sufrimiento, pues eso, de la enfermedad, del envejecimiento, de la muerte, de las crisis que tiene la gente. ¿Cuál es la conclusión? Que al cabo de 6 semanas de estar inmóvil en una fase de introspección, él siente que ya tiene la respuesta a todo, que ya se ha realizado, que ya se ha iluminado, que por fin tiene la respuesta. Y esa respuesta es bien simple, es el desapego. Es decir, para liberarse del sufrimiento es desapegarse, no identificarse con el sufrimiento, sobre todo los sufrimientos que son anímicos, sufrimientos emocionales, sufrimientos por circunstancias, y es esa especie de desapego. Con todo y con eso el desapego produce simplemente indiferencia. Y él ve que hay otros problemas, como es la enfermedad y la muerte. Quiere enfrentarse a la muerte y también en esos procesos de introspección, de meditación, ve que hay un estado que clásicamente se denomina iluminación, llenarse de luz. Y él veía que era entonces, en ese proceso, cuando a él le surgían dentro de sí imágenes, esas imágenes que a veces a través de la visión van llegando, y le hacían referencia a otras existencias, a otras reencarnaciones que se veía en una circunstancia, en otra circunstancia, y veía que eso era el ciclo de reencarnaciones que tanto había hablado el hinduismo. Y dice, pues hay que liberarse porque las reencarnaciones no nos liberan. En una será víctima, en otra será tirano, en otra será el ejecutor, el otro era pues eso, la persona que sufría. Y lo que ve que eso era cíclico, la rueda samsara de las reencarnaciones, eso es cíclico, que el alma estaba ligada a sus, digamos, deudas contraídas, tanto en un sentido negativo como positivo. Y eso le mantenía anclado en el mundo. Por tanto, esta era una rueda que en sí misma había que romper. Y él lo que hace es cómo se puede llegar a romper esta rueda de tenerse que reencarnar. Y ahí es donde ponen énfasis algunas escuelas budistas y encuentra de que la forma de liberarse es lo que denominan liberarse del samsara y de las gunas. Las gunas son energías, que es las que nos tienen sometidos. Una que es tamas, otra que es rayas y otras que es sattvas. Tamas es la energía inerte, está todo parado. Rayas es la energía alterada. Y sattvas es la energía armónica, donde las cosas pues mantienen un equilibrio. Y entonces ve que en los dos extremos de tamas y rayas es donde se genera el karma. Es decir, que una persona tamásica o que pasa una circunstancia tamásica, esa persona necesita que alguien le esté estimulando para estar vivo. Les vaya diciendo, haz esto, haz lo otro, ve aquí, ve allá. Le tiene que estar continuamente condicionando. Le está diciendo que actuar para que esté vivo. Y entonces de aquí se define que todas las leyes que están dirigidas a hacer, a obligar, esa es para las personas que están viviendo una circunstancia tamásica, que es una obligación porque está inerte, está dormida, es como una inercia. Luego la otra es la actitud rayásica. La rayásica es cuando está alterado y entonces el sistema del entorno le dice no hagas esto, no digas aquello, no vayas allí, continuamente le va condicionando para el no. Una es haz y otra el no. Y ahí es donde están las leyes. Las leyes están hechas para que la gente haga o las leyes están hechas para que la gente no haga. Es decir, unas son estímulos y otras son sistemas de represión. Y en mitad está sattvas. Sattvas es aquel que no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer, ni no necesita que nadie le diga lo que no tiene que hacer. Es un ser que se autorresponsabiliza, que en sí mismo ya mantiene el equilibrio. Y eso se denomina el Dharma, la enseñanza del equilibrio.
Y es entonces de ahí donde parte que el estado más alto de una persona en este proceso de introspección o meditación es llegar a convertirse en bodhisattva, body, cuerpo, ser, alma armónica, que no necesita ningún mandamiento. Y esa es la que no genera karma, y esa es la que están destinadas la mayor parte de la técnica de meditación budista y la filosofía budista. Es al desapego, a la autorresponsabilidad. Ese sentido es lo que está detrás. ¿Qué es lo que eso consigue? Claro, la gente que vive con una mente muy alterada, en una sociedad muy alterada, el conseguir un estado de serenidad, eso es un gran logro. Eso es la armonía, el equilibrio, el estar en el justo lugar. En esto los budistas le denominaban vipassana, el momento de la lucidez, que uno ya no está condicionado. A uno ya no le tienen que decir lo que está bien, lo que está mal, lo que sí, lo que no. Y que la persona que se situaba de forma impecable en ese equilibrio se liberaba del ciclo de reencarnaciones, porque ya veía desde lejos que no le podían condicionar, y entonces tenía que empezar a las fases del desapego. Esta es la parte positiva de la enseñanza budista, una enseñanza que deriva del hinduismo, y el hinduismo deriva de otro tipo de enseñanzas, de los Vedas y posiblemente de la intromisión de seres de otras realidades en el mundo físico. En este caso, yo tengo ciertas experiencias que tienen que ver con que las enseñanzas hindúes fueron traídas de fuera y fueron traídas de otras realidades, pero tenían una finalidad distinta. No era simplemente liberarse del ciclo de reencarnaciones, que sí, también, sino de convertir el cuerpo en la máxima aspiración, que era un cuerpo inmortal, un cuerpo que llamarían de diamante. De ahí viene que la imagen del Buda también se represente con cuerpos dorados, no tan solo por la ofrenda, sino que ya se ha iluminado, que está lleno de luz, que es un cuerpo de gozo. ¿Qué es lo que ocurre con las dos vías o las distintas vías que tiene el budismo? Una que es la Hinayana, que es la del sur, que es más de autodisciplina, y otra que es la Mahayana, que es la tibetana. Hay otra que es la vía Chan, que luego deriva en la vía Zen. En la Mahayana, bueno, ya no tiene tanta importancia la iluminación individual, sino que se tiene un sentimiento colectivo, un sentimiento de comunidad, es la sangla, y lo que se pretende es liberarse, sí, pero también ayudar a otros a liberarse. Y ese es el voto del Bodhisattva. Aquel que está a punto de alcanzar el nirvana se para un momento y decide volver a la tierra, reencarnarse, para ayudar a la humanidad, a lo que él cree la humanidad, a liberarse de forma conjunta. Y eso es el kundum o tukum, que se libera, es decir, que busca la ayuda de los demás. El bodhisattva hace esto. Yo he conocido bodhisattvas encarnados en este tiempo, seres que habían conseguido la máxima plenitud budista, es decir, en un tiempo pues yo estaba haciendo regresiones y contactos con otras dimensiones y pudimos de ahí sacar bastantes cosas. Entonces se ve que hay bastantes seres que se iluminaron en distintas culturas, que se llenaron de luz, que pudieron alcanzar eso que ya denominarían los cielos. Hay distintas frecuencias o distintas capas que pueden definirse como el cielo. Hay seres que en la tradición cristiana consiguen el cielo simplemente por ser buenas personas, impecables en su conducta y de sentimiento amoroso. Eso les conduce a zonas que aquí llamaríamos celestiales. Eso ocurre también en las otras culturas, tanto en el hinduismo como en el islam, como en el budismo. Las personas que son buenas, pues normalmente pueden estar en zonas, digamos, dulces, como si estuvieran de vacaciones en esas zonas paradisiacas. Ahora, aquellos que quieren profundizar más dentro de lo que es la realización budista, han de considerar que liberarse del ciclo de reencarnaciones, ellos lo plantean de dos maneras. Una que es que ya no tengan la obligación, que no hayan contraído deudas kármicas con el mundo y no tengan la obligación de reencarnarse, por tanto pueden estar en el más allá. Hay distintos más allá, ellos buscan lo que llamarían el país de la clara luz, un lugar armónico,
donde hay una especie como de felicidad ambiental. Esto es lo que aspiran todos, pero hay que vigilar que aquellos que profundizan en otra tendencia, que es la disolución en el todo, eso es un suicidio de la consciencia. Es decir, formar parte del todo es la renuncia a lo que ellos denominan el ego, pero lo confunden el ego como algo limitador, algo que nos encapsula, y lo que quieren es fundirse como una gota en el océano, formar parte del océano. Ese es lo que la pretensión de algunos es, simplemente no jugar a la vida, sino formar parte de todo, de mezclarse, perder la capacidad de libre albedrío, perder el don de la creatividad y simplemente ser eso, una parte inocente de esa especie de omniconsciencia. Esa es su propuesta. Yo en principio creía que esas propuestas eran válidas, que aquellas personas que conseguían iluminarse aquí podrían vivir perfectamente en esas zonas paradisíacas, pues vivir ahí felices y no tener que volver. Pero ocurre que cuando empecé a hacer regresiones entramos en contacto con seres que habitaban en esas dimensiones, porque exploramos lo que es el espacio de entrevidas y nos dijeron que ese no era el proyecto sobre la especie humana, que era, bueno, una propuesta que tienen algunos, porque hay muchas almas desencarnadas que son felices y no quieren volver aquí a la Tierra, porque ellos saben de que esto es ponerse en mitad de, digamos, de la batalla, y aquí unas veces reirán y otras veces llorarán, y unas veces subirán y otras veces bajarán. Entonces hay muchos seres que llevan miles de años en esas zonas paradisiacas y ahí están, se quedan ahí. Pero eso no significa que estén realizados. Entonces la propuesta que hace el budismo es la autorresponsabilidad, desligarse de esas dos fuerzas, digamos, sansáricas y rayásicas y tamásicas, es decir, esas gunas, y buscar la armonía y la autorresponsabilidad. Por esta parte, para mí me parece perfecto, es una enseñanza perfecta de autorresponsabilidad, de autoiluminación. Lo que ocurre es que con el tiempo fui conociendo que había otra posibilidad, y esa es la posibilidad que ofrecía Jesús el Cristo, muy distinta a la posibilidad que ofrece Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama es eso, es independizarse, tener una visión no apegada de las cosas, ni emocional ni físicamente, y tienen las dos opciones. Si tienen la suerte de armonizarse y permanecer en zonas armónicas en el más allá, pues allí se quedan, en la clara luz, en el más allá. Otros que quieren ir más allá tienen que saber que se disuelven en el todo. Como ellos no tienen presente lo que sería el factor Dios, y consideran de que todo es una chispa de conciencia que quiere fundirse con todo. Y yo, como ya estoy muy alejado de eso, sí que aprecio las técnicas de introspección, de sensibilización y de desarrollo de facultades internas, sí que las aprecio en este caso, pero es mi opción personal. No le quito a las gentes que vean en el budismo una forma de escape y entonces tiene muchas cosas a favor, y lo que tiene en contra es de que es una forma más, igual que existe esta especie de castración cultural por el nuevo orden mundial, es decir, que la gente cada vez sea más separadas los unos de los otros y que no se relacionen y que incluso pierdan su identidad de género, con tal de no procrear, es decir, es una forma de autolimitar al ser humano aquí en la Tierra. Es una forma también que han hecho muchas órdenes monacales, que es lo que ellos denominan brahmacharya. Brahmacharya es el celibato. Antes había mucha gente que hacía celibato porque se hacían monjes o se hacían sacerdotes o monjas y entonces se retiraban. Ahora, como eso, el nivel ha bajado poco, pues se fomenta ahora la confusión de género para que la gente pues no continúe procreándose. Todo trae ventajas y desventajas. Eso quiere decir que la humanidad se ha estancado en ese sentido espiritual, y el mundo budista sí que le está ofreciendo la posibilidad de vivir en serenidad, si consiguen, si no se pervierten. Ahora, ¿qué es lo que he visto yo en algún bodhisattva encarnado? Que cuando llegó al otro lado le dijeron que le faltaba una determinada asignatura. Él pensaba que la tenía adquirida en sus meditaciones. No, le dijeron que en sus meditaciones habían sido impecables. Había conseguido crear un cuerpo de luz, un cuerpo
que le ayudaba a mantenerse en el otro lado, que había toda su vida la había dedicado a las técnicas de la serenidad, el desapego, todo lo que continuaban, incluso que cuando estaba yo revisando esa existencia en esa persona, me comentaba que había tenido maestros que le enseñaban estas técnicas de sensibilización energética y que sobre todo eran muy severos porque decían, bueno, si te quieres liberar del samsara, tienes que disciplinarte. Y entonces le enseñaba técnicas de cultivar la atención en su estructura física y luego energética, y trabajaba por puntos, el cerebro, las manos, trabajaba por zonas cada semana, y era una persona que trabajaba muchísimo, con muchas facultades. Se iba a entornos naturales, a sentir cómo fluía el agua, cómo lo atravesaba, y esta es una persona con mucha sensibilidad. Lo único que pasa es que en el otro lado se quedó, como vulgarmente se dice, separado de todo. Toda su vida la había dedicado a estar solo, y al final se hizo una persona tendente al autismo. El autismo es lo que llega a conducir una persona sola que se hace arisca, y ahora porque tenemos televisiones o tenemos ordenadores, pero las personas solas normalmente entran en una fase de deterioro y de autoagresión. Cuando una persona está sola, normalmente vienen pensamientos, vienen emociones, vienen lo que llaman tentaciones. Esto los monjes lo conocían bastante, las tentaciones de San Antonio, y desequilibrios. Ahora, con el acceso a la multiinformación por internet, móviles y todas estas cosas, es muy difícil, o las televisiones, que la persona pueda estar sola en soledad. Cuando ya nota que empieza a desajustarse, pues pone algo. Antes ponía música, pues ahora pone una cadena o chatea o hace lo que sea, está ocupado. Fijaros que en los últimos tiempos empezaron por la Iglesia Católica a acusar a las personas que supuestamente habían hecho voto de ser célibes de depravados. Es decir, no tan solo tenían una sexualidad armónica, sino que tenían una sexualidad depravada. Bueno, pues eso ha ido cogiendo todos los terrenos. Cada vez que intentan atacar a algún grupo de carácter más o menos alternativo o espiritual, le tocan esa parte porque es una parte muy desajustada en el ser humano. Es una parte que incluso puede llegar a producir grandes aberraciones. Pero bueno, ahí está. Internet, de hecho, funciona gracias al impulso de la gente a nivel sexual. Van detrás de imágenes que les vayan manteniendo en una especie como de adicción sensitiva del tipo que sea, es decir, la pornografía y todos estos grupos de reencuentros y de morbos. Eso es lo que mueve Internet. Lo movió en un principio y lo está moviendo actualmente. Lo que pasa es que en este mundo tan hipócrita se mueve por un lado y se destruye por el otro. Entonces, hoy era un buen día para hacer balance de qué está aportando el budismo a lo largo de la historia en el presente. Lo que está aportando es una cosa importante, que es la autodisciplina, la búsqueda de la serenidad, la búsqueda de la lucidez, y luego la otra, que es la disciplina energética. A partir de la inmovilidad y de las técnicas de meditación se consigue entrar en contacto con otros cuerpos y otras posibilidades. Esta es la gran aportación que hizo Siddhartha Gautama. No era genuino de él, lo dicho, esto está de la tradición hindú, y él lo que hace es simplemente quitarle los ritos en la parte que él consideraba superflua, pero que luego en el Tíbet se han vuelto a incorporar. En el tiempo actual, ¿es válida la vía budista? Desde la perspectiva en la que yo me sitúo, es válida a medias. Es válida por su técnica, es válida por su disciplina, es válida por la autorresponsabilidad de la persona, pero tienen que vigilar porque el lado, digamos, no válido, desde mi perspectiva, pero otras personas pueden coger otra perspectiva distinta, es que hace a la gente muy individualista. Lo separa a unos de otros, y esto ha servido a la gente con inquietudes espirituales como excusa para romper familias, alejarse del mundo y convertirse en seres huraños, que están buscando la iluminación, y en aras de esa iluminación rompen con todo. Y eso puede llegar a producir conflictos. No quisiera entrar ahí mucho más porque hoy era como un poco el previo,
La gran posibilidad que tenemos es que actualmente hay mucha información y podemos llegar a comparar. No hay que comparar como todo es igual. Lo que lo difiere del mensaje que daba el Cristo es que Cristo hablaba de amor y hablaba de vida eterna. No hablaba de escaparse del mundo y sí que mantenía una sabiduría que era una sabiduría de comprensión, no de buenismo. Es decir, él se sitúa por encima de las actitudes buenistas y es otro tipo de alternativa, pero esa parte otro día ya podíamos explorarla. Y entonces esta sería la introducción a lo que es el Vasat. El Vasat es el reconocimiento y la enseñanza de Siddhartha Gautama, que en esta noche de hoy es luna llena y lunar, ¿no? bueno, pues Elena y el chico. Luna llena. luna llena. Pues, Sí, sí. pues eso supongo que ya es el reflejo de la iluminación total